Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a comunicarnos con Jerusalén como prácticamente todos los días desde que empezó esta guerra con Pascal Ruat. ¿Qué tal Pascal y qué es lo nuevo que Lo sucede en nuevo. esta guerra? Hola, Jorge. Bueno, lo nuevo es, sobre todo, y se habla de esto desde esta noche, es la eliminación de la persona más importante, la personalidad más influyente del régimen de los ayatolás, perdón, hablo de Ali Larijani, que era, podemos hablar en el pasado, era el líder de facto, o sea, después de la muerte tempranera de Ali Khamenei. Se habló de que se había elegido a su hijo Mushtab, pero realmente la persona fuerte, la persona influyente era Ali Larijani y bueno, con confluencia como ¿Cuál era su siempre. cargo? Exacto, era el jefe de las guardias revolucionarias islámicas y había sido nombrado pues de alguna forma el líder de facto, es decir, sin ser el líder supremo como Ali Khamenei, era la persona más influyente del régimen y podemos hablar incluso que era el nuevo Qasem Soleimani. O sea, ¿te acuerdas de este jefe de las guardias que fue eliminado hace ya unos 5 o 6 años por un ataque de Estado que se atribuyó a Estados Unidos entonces en Teherán? Entonces es realmente un seísmo, es decir, una confluencia de ataque de la aviación israelí y servicios de inteligencia. Hablo del Mossad, hablo de de toda la red que tiene Israel para localizarle, aparentemente en un sitio, en un centro de carpas, es decir, que aparentemente ha sido eliminado en una zona de Teherán donde se refugiaron altos líderes fuera de su centro de mando habitual. Ujú. Aparentemente una zona de carpas, se supo que estaba ahí y además no era el único. Es decir, en esta eliminación selectiva, a esta eliminación se puede asociar también el jefe de la fuerza paramilitar Basij. Se llama Gholam Reza Soleimani. Bueno, es casualidad que es el mismo nombre que he nombrado ahora hace poco. Gholam Reza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar, es también una eliminación importante porque poco a poco estamos viendo que Israel y Estados Unidos están preparando el terreno también para la reactivación, la reanudación de las protestas en las calles de las ciudades iraníes. Es una eliminación, son eliminaciones simbólicas, diría psicológicas, de esas desestabilizadoras, es decir, por supuesto que detrás viene mucha gente, o sea, cuando hablamos de las guardias revolucionarias o la fuerza Basij, son millares de personas que trabajan en ese aparato de represión, pero digamos que el hecho de que Israel y Estados Unidos estén capaces de llegar a la cúpula en cada momento, cuando quieran, realmente es muy deprimente, podríamos decir, es un factor muy desestabilizador para el régimen de los ayatolás. Ujú. Bueno, ellos tratan de vender la imagen de que es todo lo contrario, es decir, de que ellos nunca se deprimen si matan a uno, que tienen a otro, que esto, que lo otro. Pero a mí ese discurso me recuerda mucho a Hamas. Es decir, cuando se eliminaban a los jefes de Hamas, decían, no importa, porque la lucha continúa y me imagino que aunque haya un lema dentro del grupo de que no importa el individuo, sino la idea o la ideología o lo que sea, pues evidentemente deben estar tocados porque cada vez están en manos de personas que tienen menos experiencia al mando, aunque vengan nuevos, tienen menos experiencia y menos visión periférica, digamos. Es decir, alguien que dentro de la fuerza Basij no haya sido el comandante general,
pues seguramente habrá sido alguno de sus ayudantes, pero en algún terreno específico, no en la visión general. Y lo mismo Ujú. con el comandante de las fuerzas ¿cómo se dice? De las guardias Las guardias revolucionarias. revolucionarias Sí, islámicas, ¿no? Es decir, sí. y por añadidura, si es que todavía está vivo, tampoco el líder supremo Ujú. le ha dado tiempo, si es que está vivo o si está en Mushtaba, condiciones sí. de hacer algo, con lo cual tienen todo el liderazgo muy debilitado, llamémoslo así. Sí, sí, Me sí. imagino No, que esta es una iniciativa, a mí me da toda la pinta de que a pesar de que esta guerra es una guerra conjunta de Estados Unidos e Israel, que estamos viendo como roles diferentes, que cada uno asume roles diferentes, ¿no? Es decir, Trump está muy centrado en el tema del abastecimiento de petróleo, del estrecho de Hormuz, por eso el ataque a la isla esta, y etcétera, etcétera. Y por otra parte, Israel está más enfocada al régimen en sí. Es ujú. decir, no solamente que ha eliminado a los líderes, al líder supremo, ahora el del régimen, y todas estas personas importantes, sino que lo que le interesa y que intenta promover es este tema de que la gente salga a la calle. No Ujú. solamente, o sea, evidentemente el hecho de que no esté ahora el que era el líder de la fuerza represora de Basij, no quiere decir de que Basij se haya disuelto, pero sí que puede animar a que la gente que salió en enero y en febrero a protestar por los temas generales y que de pronto sacaron banderas que recordaban a otras épocas y alternativas, pues es una señal para ellos Ujú. especialmente. Yo creo que Sí, es no un hay. esfuerzo de la inteligencia israelí enfocada a ver si la gente desde dentro empieza a hacer cosas también. Sí, o sea, estamos viendo ahora, por ejemplo, en las reacciones de los países un poco aledaños, no aledañas, perdón, fuera de esta zona, muchas veces lo vamos a hablar ahora con la implicación o no de los países europeos y otros países terceros en la defensa de los petroleros en el estrecho de Hormuz. Vemos que muchas veces pocas naciones se sienten amenazadas por Irán. Saben que existe un peligro, pero está todavía muy, muy lejano. No es el caso de Israel. Tampoco es el caso de Estados Unidos, efectivamente. Ahí hablamos de hegemonía, hegemonía en la región, relación con países árabes del Golfo, con Estados Unidos, etcétera. Pero Israel, repito, lo digo, creo que creo en cada emisión, en cada programa, es una cuestión existencial. Es decir, tener. Ayer me preguntaste cómo nos sentíamos en Israel después de casi 3 semanas de conflicto y una imagen que me vino a la cabeza, pero que no expresé, es que se nota también a pesar de la pesadez de y bajar al refugio cada 2 por 3, es también un cierto alivio. Es decir, no hay que olvidar que son 47 años de amenazas. O sea, Israel, el pequeño Satán frente al Gran Satán, pero el Gran Satán está del otro lado del charco. Aquí estamos a pocos kilómetros relativamente de Irán y por eso hay también un sentido de alivio cuando vemos que Israel está logrando esos objetivos como la eliminación, las eliminaciones selectivas y los logros que está consiguiendo a pesar de muchos mensajes contrarios en la prensa occidental. Pero aquí nos fiamos de las noticias verdaderas, es decir, las que realmente apuntan a que, bueno, esto es un éxito. ¿Significa que tambalea el régimen? Sí. ¿Significa que desaparecerá? No se sabe. Pero como tú decías, se están creando las condiciones para que se derrumbe poco a poco el régimen de los ayatolás.
acompañando esta noticia de las eliminaciones selectivas, por ejemplo, también a lo largo de la noche hubo eliminaciones de unos 300 miembros de Basij, ¿no? Hablamos de altos mandos o mandos intermediarios. Esto también es importante, la población lo ve, lo nota. Israel está en todas partes, no hablamos solo de Teherán, sino de otras ciudades en este territorio tan extenso de Irán. Ah, o sea, que realmente Israel sabe a dónde apuntar, tiene una red de información de inteligencia muy desarrollada que, ap- que que detalla dónde hay que atacar para que efectivamente poco a poco los iraníes, el pueblo iraní pueda retomar su destino en mano. Pero bueno, estamos, como decía, a casi 3 semanas de guerra y esto se hace poco a poco. Por supuesto que ataques aéreos constantes pueden conseguir esos objetivos. No significa que esto será definitivo, pero bueno, se está creando, como decía, las condiciones. Bueno, y tú mencionabas antes a Europa. Europa es muy reticente a colaborar en el desbloqueo del estrecho de Hormuz, pero por otra parte, y aquí es donde yo saco a relucir el tema de que hay cosas que se hacen con Israel en esta guerra y cosas que se hacen solo con Estados Unidos. Estados Unidos sabe que no puede contar con Israel para desbloquear el estrecho de Hormuz porque Israel no tiene una fuerza marítima importante, pero los que sí tienen una fuerza marítima importante son los países que están siendo bombardeados por Irán y que han pedido permiso ya varias veces para incorporarse al conflicto. Entonces estoy hablando, por ejemplo, de Arabia Saudita, de Kuwait, de Omán, de Qatar incluso, seguramente me dejo alguno más, pero los que están ahí en el Golfo Pérsico. Creo que ellos van a ser no los que ataquen a Irán, pero sí los que estén en el convoy de acompañamiento de los petroleros para la salida frente al estrecho de Hormuz. Yo creo que ese va a ser el papel que Trump les va a otorgar ahora. Es decir, no intervenir directamente en atacar a Irán, pero sí en protegerse a sí mismos, porque el problema que tienen en Occidente de que igual le sube el precio del combustible es mucho peor para los países del Golfo Pérsico que no pueden venderlo. Es decir, o incluso para países como Emiratos Árabes que tienen ya problemas con su aeropuerto y que no pueden recibir turismo y que para ellos esa es una industria alternativa muy importante, la de Dubái, Mm. etcétera, etcétera. Eso es lo que yo veo, que ahora va a haber como una especie de alianza o como quieras llamarlo, con los países del Golfo, que son los que van a ayudar a sacar el petróleo, a eliminar la amenaza en el estrecho de Hormuz, pero que por cuestiones internas propias no va a ser una alianza directa en la que también intervenga Israel, sino que va a Ujú. ser un negocio que van a hacer con Estados Unidos y una vez que salga por ahí, pues Estados Unidos también se va a sentir mucho más animado, y esto es una mala noticia para muchos, para plantear la viabilidad de la OTAN. Es decir, si la OTAN no apoya a la protección económica de sus propios países con el precio del petróleo, entonces va a plantear el presidente estadounidense para qué le sirve a Estados Unidos, no para qué sirve la OTAN. Las cuestiones filosóficas no son las preguntas que él se hace, sino por qué Estados Unidos tiene que apuntarse a proteger a un continente europeo que no lo respalda cuando él necesita la ayuda y cuando el propio continente europeo es el afectado por los precios del petróleo. Porque Estados Unidos no tiene déficit de petróleo. Israel no tiene déficit de petróleo. Los que tienen el problema del petróleo ahora es Europa. Y Europa no está colaborando en esta labor de, aunque sea acompañar a los buques petroleros por el Golfo Pérsico.
Y esto creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso del tema de la OTAN para Donald Trump. Sí, tal un elefante en una cacharrería, o sea, desde el principio de su segundo mandato, realmente Trump está poniendo la casa patas arriba, la casa mundial, diría, porque ahí también se plantean muchas cosas. Podemos decir que muchos problemas antes de su llegada se habían escondido, se habían puesto debajo de la alfombra adrede, pero ahora de repente lo está sacando todo y realmente hay mucho polvo en la habitación. Así que, como tú decías, el papel de la Unión Europea, sobre todo el papel de la OTAN, efectivamente, las alianzas, es verdad que él trabaja mucho con hechos consumados, es decir, ¿quién en Europa tenía interés en una guerra contra Irán? Como decía al principio, nadie. Ningún país está interesado, ningún país está interesado en arriesgar a sus soldados, ningún país quiere poner su fuerza naval al servicio de Estados Unidos y sobre todo de Israel. Pero son hechos consumados. ¿Y por qué lo hace? Pues porque, como tú decías, se da cuenta de que Estados Unidos ha ido defendiendo no solo Europa, sino muchos países en el mundo y que a veces ha recibido cosas a cambio, pero muchas veces no. Entonces, de repente, cuando él ve que países como España no está aportando lo que debe para su protección, en la OTAN, pues se ofusca. ¿Y quién puede decir que se equivoca, no? O sea, en este sentido tiene la razón y de repente ahora que está pidiendo, como él dice, una pequeña ayuda de la Unión Europea, de la OTAN, ah, hasta de países como Japón o Corea del Sur. Dice, ¿por qué nosotros les ayudamos si ellos a cambio no están aportando ese pequeño granito de arena? Y es lo que estamos viendo, o sea, realmente delante de nuestros ojos están pasando momentos bisagra de la historia mundial, porque poniendo las cosas patas arriba, vemos que, por ejemplo, hubo un antes y habrá un después de esta guerra contra Irán, porque las alianzas se están deshaciendo o haciendo según vayan pasando los acontecimientos. Tú mencionabas que la alianza con los países del Golfo, por supuesto, se estrecha cada vez más. El intento de Irán de regionalizar el conflicto atacando a los países musulmanes como él del Golfo, pero árabes, pues no ha logrado, estos ataques no han logrado desestabilizar Estados Unidos, ni mucho menos. Al contrario, estaba leyendo un informe de Reuters que apuntaba a que los países del Golfo, como tú decías, Jorge, sin decirlo públicamente, quieren que vayan hasta el final. O sea, quieren que la cabeza del pulpo, que se llama Irán, sea decapitado. Es decir, son objetivos de todos los países árabes, porque dirán, observan que en cuanto haya tensiones, Irán siempre hará lo mismo. Son los enemigos realmente, han cruzado una línea roja y ya es demasiado tarde. O sea, en este sentido también podemos intuir que el fin del régimen, si no está cerca ahora mismo, pues seguramente a medio término, pues se acercará al final, sí. Bueno, yo estoy acostumbrado a una cosa que llega con los años, que cuando todos los expertos se ponen de acuerdo en una cosa, esa cosa no pasa. Nadie de los expertos mundiales vio la caída de la Unión Soviética, de todo el bloque soviético, y todo eso, y mira que había miles de personas dedicadas al tema en todo el mundo. Y ahora que están todos de acuerdo en decir de que el régimen de los ayatolás no va a caer o va a caer, pero va a tardar, que esto que el otro, yo apostaría porque quizás eso no sea así. Quizás detrás de todo esto, como sucedió y se vio en los previos ataques de Israel a Irán, Irán
y el régimen es un tigre de papel, que toda su fortaleza estaba dirigida a reprimir a su gente, a los iraníes, y mandar a lo que en la Argentina se llama mandar al muere, es decir, sacrificar a gente de otros países, a los hutíes, a los de Hezbollah, a los de Hamas, pero ellos salían intactos de todo. Eh, yo creo que Israel, con estos ataques selectivos como los que hemos visto hoy, y lo que está pasando con la iniciativa de Trump para el Golfo Pérsico respecto a Europa, como dices tú, está reconfigurando evidentemente el mapa. Y de esto, esta reconfiguración no va a beneficiar para nada al régimen iraní, Ujú. porque el último apoyo que le queda serían China y Rusia, pero China va a lo suyo. Y Rusia también. Están calladas como prostitutas, por decirlo con palabra fina. Como Porque, puertas. exacto. ¿Por qué no intervienen? Porque, por ejemplo, Rusia sabe que todo esto está poniendo muy nervioso a Trump con la Unión Europea y con la OTAN, y que le falta un telediario para que Estados Unidos diga, pues ahora el tema de Ucrania os lo coméis vosotros. Y yo no quiero saber absolutamente nada de esto. Y la negociación de Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos no va a ser lo mismo. Va a tener que bajarse los pantalones totalmente, y la Unión Europea va a hacer discursitos tipo Macron, pero se van a borrar también y se van a quedar con un déficit económico, un déficit en productos de defensa que han destinado a la defensa de Ucrania, y con un enemigo que ya se las tiene jurada de por vida, que es Rusia. Ujú. Pero van a Efectivamente. tener a Rusia de enemigo y van a tener a Estados Unidos no de enemigo, pero de mmm, vosotros no sois buenos amigos, no me habéis Ujú. apoyado al resto del mundo con el tema del petróleo y nosotros os hemos sacado las papas del fuego. Entonces, Ujú. yo creo que los principales perjudicados van a ser, por orden, primero el régimen iraní, que yo creo que puede llegar a sucumbir no de aquí a un año ni a 2 años, sino de aquí a semanas o meses como mucho. Yo creo que, como digo, es un tigre de papel detrás de todos, y todos los que son tan fanáticos y defensores y jurando de que van a morir defendiendo la causa, pues chicos, si fuera así, no habría tanta penetración de servicios de información israelíes en Irán. No habrían llegado a saber quiénes eran los que estaban desarrollando las armas atómicas, dónde, quiénes son, dónde se reúne la gente. Es decir, el régimen está podrido desde dentro. Y yo creo que en algún momento esto va a estallarles en la cara. Sí, tal Irán, tal un pollo sin cabeza. De hecho, lo que decías de que no les importa morir y que incluso es lo que están buscando, pues de eso se habla mucho en Israel. Por ejemplo, el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sar, haya dicho recientemente que Ali Larijani, su cabeza estaba, o sea, que era un hombre buscado y creo que sobre su cabeza caía no sé cuántos millones de dólares y dice Israel lo ha hecho gratuitamente. Así que es un Ya. poco Pero el también chiste. es cierto de que las recompensas que daba Estados Unidos por información sobre el Arillani eran muy inferiores a las que daban por otros antes. Es decir, que ya sabían que no tenían que gastarse tanto dinero para cargárselo, porque Israel ya tenía todo hecho. Así Sí, que bajaban bueno, las apuestas. Bajaban las apuestas. sí. Sí, bueno. Yo en ese sentido creo que el principal problema de la posguerra lo va a tener Europa. Ujú. Va a pagar el tema con Estados Unidos. Estados Unidos va a controlar de alguna manera lo que es el tráfico internacional del petróleo, y lo que vaya a Europa
posiblemente lleve una tasa americana, un porcentaje, con lo cual el precio del petróleo no va a ser alto como en tiempos de guerra, pero no va a ser tan bajo como antes de esta guerra, justamente por, digámoslo en muy entre comillas, la traición europea de no apoyarle. Yo te voy a decir una cosa más, incluso estamos viendo desde hace muchos años una especie de blanqueamiento de imagen por parte de Qatar y Arabia Saudita, ¿no? Hablamos de mundial, hablamos de patrocinio de clubes de fútbol, o también en el ámbito cultural. Creo que los países árabes del Golfo conocen muy bien su público, saben muy bien cómo es Europa, pero en esta ocasión, de repente hemos visto a Estados Unidos hablar realmente el idioma de la región, es decir, el idioma de la fuerza. O sea que esto va a fortalecer aún más los lazos con Estados Unidos, que se ha mostrado muy duro frente a lo que al fin y al cabo es un enemigo común. Y lo ha sabido identificar también seguramente con algún susurro de Netanyahu, pero que no es el que ha influido Trump. A contrario de lo que se dice en cierta prensa occidental, pero que de repente todo el mundo, o por lo menos ese mundo, se ha puesto de acuerdo con que pues sí, el pequeño Satán y el gran Satán ven en Irán un gran enemigo. Lo que no lo han visto son los países europeos. Igual seguirá la estrategia de blanqueamiento de imagen por parte de países como Qatar y Arabia Saudita, pero creo que hablando de reconfiguración, ahora irá la brújula más hacia el oeste, es decir, más hacia Estados Unidos que hacia la Unión Europea. Esa es un poco mi visión. Ahora, bueno, ya veremos cómo se perfila esto más adelante, pero también incluso Israel sale reforzada sin hablar de profundización de los acuerdos de Abraham, que ya fueron pasos muy importantes en los últimos años. Sabemos que la cuestión de Palestina todavía, sí, la cuestión del reconocimiento de Palestina sigue siendo un obstáculo para países como Arabia Saudita, pero podemos decir que por lo menos Israel está ganando puntos hacia esta inclusión de más países en los acuerdos de Abraham, porque al fin y al cabo, y lo repito por la tercera vez, Irán es el enemigo supremo. O sea, es el enemigo supremo de todos porque desestabiliza todo, porque tienen una visión, también hablando de ideología, tienen una visión muy letal, una visión purísima que no le corresponde a países que quieren entablar negociaciones, que quieren entablar acuerdos, que quieren firmar acuerdos comerciales con el mundo occidental, con Estados Unidos, que quieren prosperar. Y no es casualidad que los Emiratos Árabes Unidos hayan sido el país de todos los del Golfo más castigado, porque a ojos de Irán ellos son los grandes enemigos. Ese país sunita que está haciendo negocios con el gran Satán y también el pequeño Satán, porque no te cuento, tengo muchos amigos israelíes que están viviendo en Dubái y en Abu Dhabi haciendo negocios, pero no es casualidad. Pascal, seguiremos recorriendo lo que es la actualidad mañana. Muchas gracias por habernos atendido